Hola amigos, yo soy el pastor Sergio y estoy súper contento de poder conectar con ustedes a través de este medio. El día de hoy voy a compartir un tema muy especial que he titulado "Sucede hasta en las mejores familias". Sucede hasta en las mejores familias. Y me gustaría basar este texto en una historia que encontramos en Lucas capítulo 2. Voy a estar leyendo de el Evangelio de Lucas capítulo 2 a partir del verso 41. Y dice así: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, todos digan 12 años. ¿Cuántos años tenía Jesús? Tenía 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días. ¿Cuántos días? ¿Al cabo de cuántos días? 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿Por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre: mira que tu padre y yo hemos estado buscando angustiados. Él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret. Vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba el favor de Dios y de la gente. Amén. La Biblia nos enseña que Jesús había subido junto con su familia a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. La Pascua para los judíos es lo que para nosotros es el día de la independencia. Es una gran fiesta nacional donde ellos recordaban que habían sido liberados por Dios de la opresión, del oprobio, de la esclavitud que vivieron por más de 400 años en Egipto. Amén. Así que era una gran fiesta nacional, y la tradición decía que se debía subir a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Ahora, la Biblia además nos da otros datos interesantes. La Biblia dice que terminada la fiesta, terminada la celebración, los padres de Jesús, José y María, empiezan el regreso, el retorno a la ciudad donde vivían, la ciudad de Nazaret. Todos digan Nazaret. La fiesta era en Jerusalén, pero ellos vivían en Nazaret. Y una vez terminada la fiesta, ellos regresan a Nazaret, donde vivía Jesús y su familia. Sin embargo, hay un detalle interesante. Cuando ya había pasado un día de viaje, José y María se dieron cuenta que algo les faltaba. Mejor dicho, que alguien les faltaba. Jesús se había quedado en Jerusalén. Y después de un día de viaje, se dieron cuenta que Jesús no había regresado con ellos. Jesús tenía ¿cuántos años? 12 años. Tenía 12 años. Era
aún considerado un niño, y se había quedado 3 días, porque la Biblia dice claramente que luego de, no después del día ni de 2 días, sino luego de 3 días encontraron a Jesús. Yo quiero que los padres un poquito se puedan encontrar con la historia y puedan recibir el peso de la historia, porque no fueron unas horas, no fue un día, fueron 3 días los que Jesús, siendo aún un niño, pasó en Jerusalén. 3 días solos, 3 días donde él tuvo que buscar dónde comer, dónde refugiarse, dónde dormir. Y esto me parece muy revelador. Esto me parece muy revelador porque nos enseña que aún en la familia de Jesús sucedieron malos entendidos. Aún en la familia de Jesús hubieron malos entendidos, porque la verdad es que sucede aún en las mejores familias. Los malos entendidos suceden aún en las mejores familias. Sucede en las mejores familias. Y no tenemos los detalles de la historia. No sabemos si esto ocurrió por descuido de Jesús o por negligencia de sus padres. ¿Fue Jesús quien se distrajo y no siguió a la caravana? ¿O fueron sus padres los que no se cercioraron que Jesús estaba con ellos cuando volvieron a Nazaret? Pero lo cierto es que Jesús estuvo 3 días solo en Jerusalén. Y durante esos 3 días Jesús se pudo sentir olvidado por sus padres. Se pudo sentir abandonado por su familia. Se pudo sentir rechazado por José y por María. Jesús se pudo sentir ofendido por aquellas personas que supuestamente eran las más cercanas a él. Y lo interesante es que cuando finalmente se encuentran con Jesús, José y María, en vez de preguntarle cómo estaba, qué te pasó, en vez de consolarlo, le llamaron la atención por lo sucedido y le dijeron lo siguiente: ¿por qué te has portado así con nosotros? En otras palabras, ¿por qué te portaste mal? ¿Por qué te portaste mal? Lo que para muchos podría sonar una injusticia, porque Jesús todavía tenía 12 años, todavía era un menor de edad, todavía era dependiente de sus padres. ¿Era Jesús el que se portó mal? ¿O fueron los padres los que actuaron mal? Y vemos una tensión en la familia de Jesús. Vemos un malentendido en la familia de Jesús que pudo ocasionar ofensas, dolores, tristezas, amargura. Sin embargo, me impacta la respuesta de Jesús. Me impacta la respuesta de Jesús a este malentendido. Me impacta la respuesta de Jesús al quedarse 3 días solo, teniendo solo 12 años. Me impacta la respuesta de Jesús a estas circunstancias. Y esto me deja una gran lección. Toma nota, por favor. Esto me deja una gran lección. No son los problemas, no son las ofensas, no son las circunstancias, son mi respuesta a ellas las que determinan mi destino. No son los problemas, no son las ofensas, no son las circunstancias que me tocan vivir. Es mi respuesta a ellas las que determinan mi destino. Y quiero subrayar con ustedes 3 actitudes, 3 respuestas que Jesús tuvo a esta circunstancia que definitivamente nosotros debemos seguir y debemos imitar. Primero, si estás tomando nota, perdona. Dile a la persona que está a tu lado, perdona. No guardes rencor. Perdona, no guardes rencor.
Lucas 2:48 dice, cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Jesús 3 días solo, no sabemos si desayunó, almorzó o cenó, no sabemos dónde durmió, no tenemos detalles de la historia, no sabemos qué pasaron esos 3 días. Muchas cosas pudieron pasar esos 3 días. Muchos pensamientos pudieron aterrizar en la mente de Jesús. Muchos sentimientos pudieron atacar el corazón de Jesús. Sin embargo, lo que me impacta es que Jesús perdonó a sus padres y los perdonó antes que ellos lo encontraran. Voy a volver a decirlo. Jesús perdonó a sus padres antes que ellos lo encontraran. Jesús no esperó que sus padres le pidieran perdón. Jesús no esperó que sus padres se arrepintieran y tampoco esperó que sus padres cambiaran. Jesús perdonó a sus padres por adelantado. Es por eso que no vas a encontrar ni vas a leer en ninguno de los evangelios que Jesús le sacó en cara a sus padres lo que había sucedido. Jesús tampoco se ofendió por el hecho que lo olvidaron, ni tampoco les guardó rencor por el hecho que lo hayan abandonado en Jerusalén por 3 días. No hay registro en los evangelios que Jesús le dijo, pero ¿cómo me van a ustedes llamar la atención a mí si ustedes fueron los que me dejaron? Ustedes fueron los que me olvidaron. Ustedes fueron los que me rechazaron. Yo he sido el que he estado solo 3 días. No, Jesús no dijo ninguna palabra. ¿Por qué? Porque Jesús ya los había perdonado. Jesús los perdonó por adelantado. Y si tú quieres seguir el ejemplo de Jesús y quieres cultivar ¿cuántos quieren tener buenas relaciones? Si tú quieres seguir el ejemplo de Jesús y quieres cultivar buenas relaciones, especialmente con la familia, tienes que aprender a perdonar por adelantado. Perdonar por adelantado. ¿Qué significa perdonar por adelantado? Significa que no voy a esperar a que me pidan perdón para perdonar. No voy a esperar a que me pidan perdón para perdonar. De hecho, los padres de Jesús no le pidieron perdón. Todo lo contrario, le llamaron la atención. Pero Jesús ya los había perdonado. Jesús ya los había perdonado. Perdonar por adelantado significa que no voy a sentir perdonar para perdonar. Si tú esperas sentir perdonar para perdonar, muchas veces nunca vas a perdonar, porque nunca vas a sentir perdonar. Y algo que debemos entender es que el perdón no es una emoción o un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. Jesús decidió en su corazón perdonar y pasar por alto la ofensa. Perdonar y pasar por alto la ofensa. Proverbios 17:9 dice: quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Jesús tuvo en este momento la oportunidad de hacer un problema, de crear una discusión o de perdonar a su familia y pasar por alto la ofensa. Y él decidió: voy a perdonar y voy a pasar por alto la ofensa. Ni siquiera voy a tocar este tema. No importa si me piden perdón, no importa si ellos se arrepienten, ni siquiera si se dan cuenta que estuvieron mal. Yo simplemente voy a perdonar. Voy a perdonar. Y la verdad es esta, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que ofensas, injusticias y malos entendidos suceden hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias hay ofensas, hasta en las mejores familias hay injusticias. Y por supuesto, aún en las mejores familias hay malos entendidos. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser mi respuesta cuando llegue la ofensa? Porque es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo.
¿Qué voy a hacer cuando sucede una injusticia? ¿Qué voy a hacer cuando haya un malentendido? ¿Me voy a enfrascar en el problema o voy a perdonar? ¿Voy a ser parte del problema o voy a ser parte de la solución? ¿Voy a tratar de ganar la discusión o voy a tratar de ganar la relación? Jesús decidió perdonar. Sin embargo, el mismo Señor Jesús nos enseña que el perdón, además, no es opcional. No es opcional. Mira lo que Él mismo dice. En Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. O sea, más claro ni el agua. Jesús lo dijo claramente. Lo del perdón, por si acaso, no es opcional. Si ustedes quieren ser perdonados, tienen que perdonar. Y es más, nos dice, cuando oren, aprovechen para perdonar. Porque si no, cuando pidan perdón, no van a ser perdonados. Así que el perdón no solamente es una buena idea. El perdón no solamente es hacer lo correcto. El perdón no solamente es liberador. El perdón es una orden, es una obligación que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, Jesús lo primero que hizo frente a este malentendido, a esta situación difícil, tensa, fue perdonar. Pero lo segundo es que superó. Lo segundo es supera. Dile a la persona que está a tu lado, supera. Dile que está al otro lado, ese que no te cae tan bien. Dile, supera. Supera. No te desvíes, no te distraigas, no te detengas. Supera. Amén. Mira lo que dice Lucas 2:49. Él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Jesús no solo perdonó a sus padres, Jesús superó la ofensa, superó el malentendido, superó el conflicto, superó la injusticia. La respuesta de Jesús frente al reproche de sus padres fue decirles: no me quedé perdiendo el tiempo, me quedé cumpliendo mi propósito. Estos 3 días, por si acaso, no estuve perdiendo el tiempo, no estuve vagando, estaba haciendo y cumpliendo mi propósito, Jesús no permitió que este acontecimiento, que este malentendido, que esta ofensa lo desviara de su propósito. Porque aún en medio del malentendido, Él siguió haciendo y cumpliendo con su propósito. No permitas que una ofensa, que el rechazo o que un malentendido te saquen de tu propósito. ¿Cuántas personas ante una ofensa se van de la iglesia, se alejan de la fe, se van del grupo? Hay un malentendido y ya esa es una buena excusa para no seguir en la iglesia, para no seguir liderando, para no seguir sirviendo, para no seguir apoyando. Pero Jesús, a pesar de los malos entendidos que hubieron, aún en su propia familia, porque sucede hasta en las mejores, sucede en las mejores familias, sucede en las mejores empresas y sucede en las mejores iglesias. Pero Jesús, a pesar de eso, continuó haciendo su propósito, cumpliendo con su propósito. Recuerda, las ofensas son inevitables. El drama es opcional. Las ofensas son inevitables. Pero el drama sí es opcional.
Jesús mismo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. La palabra tropiezo en el original es la palabra ofensa. Van a haber ofensas. Van a haber ofensas en la familia y van a haber ofensas en el trabajo. Van a haber ofensas en el barrio y van a haber ofensas en la iglesia. ¿Cuál es tu respuesta? Es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es tu respuesta? Es lo que hace la diferencia. Muchas personas usan los malos entendidos para victimizarse y tratan de conseguir con lástima lo que deben conseguir con fe. Jesús no se victimizó, no hizo una novela de esto, a pesar de que era bastante grave. 3 días solo a los 12 años en una gran ciudad es para que cualquiera haga un drama y haga una novela. Pero aún Jesús, teniendo buenas razones para crear una situación, un conflicto familiar, decidió perdonar, pero también decidió superar. Una vez más, dile a la persona que está a tu lado, supera. 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 No hagas un drama, no hagas una novela, supera. Jesús supo, y esto es bien importante, Jesús supo desde muy joven, que muchas personas no entenderían su propósito. Jesús supo desde muy joven que aún ni su familia apoyaría su misión. Escucha estas palabras. Juan capítulo 7, verso 3 al 5. Juan 7, 3 al 5 dice, y sus hermanos, ¿qué hermanos? Los hermanos de Jesús, no los hermanos de la fe, no, su familia, ¿ok? Están hablando de su familia. Y dice, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera, escucha, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, no solamente tuvo problemas con José y María, no solo tuvo conflictos y malos entendidos, sino que también Jesús experimentó el rechazo, la burla y las ofensas de sus hermanos. O sea, tú te crees ahora el Salvador del mundo. Anda pues por otro lado a hacer tus milagros y tus maravillas. Porque acá no te creemos. Acá no te vamos a seguir el cuento. Y literalmente le dijeron, vete de aquí. Anda para otro lado. Jesús tuvo malos entendidos con sus padres, con José y María y con sus hermanos. ¿Por qué? Porque sucede hasta en las mejores familias. La Biblia dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Qué quiere decir? Que nadie creía en él. Por eso dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. Y algo que debes entender es que muchas veces tu propósito, ¿cuántos saben que Dios tiene un propósito con sus vidas? ¿Cuántos saben que Dios tiene un llamado con sus vidas? Ok, debes entender que muchas veces tu propósito no va a ser aceptado, no va a ser comprendido y mucho menos apoyado por tu familia. Muchas veces tu propósito va a generar burlas, ofensas y hasta el rechazo de tu propia familia. Pasó con Abel, pasó con José, pasó con David y pasó con Jesús. Sus familias nunca entendieron su llamado. Sus familias no comprendieron su propósito. Y es más, hasta les hicieron oposición. Caín mató a Abel,
Los hermanos de José lo vendieron. A David lo tenían por allá cuidando ovejas, marginado. Y aún, porfa, síganme en la historia, aún a Jesús su familia no le creía. Por eso él mismo dijo, no hay profeta en su propia tierra. Y muchas veces a las personas que es más difícil testificarles es a nuestra propia familia, a nuestra propia familia. Muchas veces la familia va a preferir que seas un vago sin rumbo que un cristiano con propósito. Te van a rechazar, te van a marginar, te van a preferir como eras antes, con vicios, con problemas, con traumas, que ahora que tienes propósito y que tienes destino. Pero una vez más, no solo es tema de perdonar, hay que superar. Esto hay que superarlo. Hay que superarlo, porque una vez más se los voy a decir, sucede. Y quizás también sucede en tu familia. Lucas 2:51 dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Me impacta este texto, porque Jesús no usó este malentendido como un pretexto para ser un mal hijo. Después de este acontecimiento, Jesús pudo decir, ahora yo voy a ser un rebelde. Mis padres me abandonaron, me dejaron, se olvidaron de mí y 3 días después me encontraron. Pero él no usó esto como una excusa para que un malentendido sea la excusa perfecta para ser un mal hijo, sino todo lo contrario. La Biblia dice que después de esto, ¿después de qué? Del malentendido, de esta situación compleja, de esta tensión que hubo en la familia, regresaron a Nazaret. ¿Y qué hizo Jesús? Se sujetó a sus padres. Me gusta esta versión, y obedeció a sus padres. Hay otra versión que dice, y obedeció en todo a sus padres. ¿En qué lo obedeció? En todo. En todo. Jesús no le pagó a sus padres con la misma moneda. Jesús no dijo, esta es la perfecta oportunidad para aplicar la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Ustedes me abandonaron, ahora vean cómo consiguen un salvador, porque yo los marqué. Es más, si ustedes terminan de leer la historia, cuando Jesús está siendo crucificado y su madre estaba ahí, Jesús dice a su discípulo Juan, ahora ella va a ser tu madre y tú vas a ser su hijo. En otras palabras, a partir de ahora quiero que tú te encargues de ella, que la guardes, que la protejas, que proveas para ella. ¿Esto de qué nos habla? De que Jesús no solamente perdonó, sino que sanó, superó el problema, superó la ofensa, superó la injusticia, superó el malentendido. No solo perdonó, sino que sanó. Sanó. Amén. Y finalmente avanza. Primero, perdona, supera, avanza. Una vez más, todos. Una vez más, con ganas. Cuando haya un malentendido, una ofensa, una injusticia, vamos a perdonar, superar y avanzar. Buenísimo. Porque mira cómo termina el capítulo, mira cómo termina la historia, ¿ok? No vamos a encontrar a un Jesús resentido, amargado. No, mira cómo termina la historia. La Biblia dice en Lucas 2:52, Jesús siguió. Jesús avanzó, Jesús continuó creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba más del favor de Dios y de la gente.
Jesús perdonó, Jesús superó, Jesús avanzó. Y por eso la Biblia dice que Jesús siguió creciendo. No se quedó prisionero de una ofensa, no se quedó estancado en el dolor, no se quedó presa de la injusticia. Jesús avanzó. Jesús no solo perdonó, sino que también soltó y olvidó. Jesús avanzó. Es por eso que no hay registro alguno en la Biblia, ni en los evangelios, ni en las cartas de Pablo, en que Jesús volviera a esta historia, en que Jesús le sacara a sus padres en algún momento. No, es que yo soy así porque lo que ustedes me hicieron. No, es que yo soy así porque ustedes me dejaron. No, es que yo soy así porque ustedes me olvidaron. No, Jesús avanzó y no miró atrás. Y no miró atrás. No solo hay que perdonar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a olvidar y hay que aprender a avanzar en la vida. No permitas que una ofensa, una injusticia o una traición del pasado sean una mancha en tu presente y una sombra en tu futuro. No permitas. Jesús nunca miró atrás. Nunca volvió a sacar en cara esta historia, nunca volvió a reprocharle a sus padres lo que sucedió. Y esto nos enseña que no solo perdonó, superó y avanzó. Y por eso la Biblia dice que Él crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en favor. Si tú quieres seguir creciendo en tu vida cristiana, no te puedes quedar atrapado en una ofensa. Si tú quieres seguir creciendo en tu caminar con Dios, no te puedes quedar atrapado en una injusticia. Tienes que perdonar, superar y avanzar. Amén. Vamos a orar, Padre. Yo te pido, Señor, para que tú traigas perdón, restauración y reconciliación, Señor, en los hogares, las casas y las familias de nuestra iglesia. También en aquellos, Señor, que se conectan a nuestras transmisiones. Señor, que tú puedas traer sanidad en matrimonios, en familias, y que tu palabra, Señor, en el libro del profeta, donde tú declaras que en los últimos tiempos los corazones de los hijos volverán a los padres y de los padres a los hijos, se cumpla en este tiempo, Señor. Se cumpla en esta temporada, en las familias y en los hogares. Un tiempo de unidad familiar, un tiempo de restauración familiar, un tiempo, Señor, donde tú puedas bendecir nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén.